Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Las autoridades reportaron esta semana la recaptura de otro reo prófugo que había escapado del penal Fraijanes II durante la reciente fuga masiva. El detenido es un pandillero identificado como Ever Jonathan Sinay Dionisio, alias Cartoon, quien fue ubicado en un operativo policial en San José Pínula. El gobierno informó que continúa la búsqueda del resto de reos fugados y que se mantienen los operativos conjuntos para neutralizar a las estructuras responsables de la evasión. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentaron esta semana tras el ingreso de un portaaviones estadounidense al Caribe como parte de operaciones de seguridad regional. El gobierno venezolano calificó este movimiento militar como una amenaza directa a su soberanía, mientras Estados Unidos sostiene que se trata de acciones enfocadas en combatir el narcotráfico y redes criminales. La situación ha elevado el tono entre ambos gobiernos y analistas advierten que la relación bilateral entra nuevamente en un periodo de fuerte fricción diplomática. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. En el ámbito deportivo, la Selección Nacional de Guatemala cerró la semana con una victoria 3-1 sobre Surinam, en uno de sus últimos compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los goles guatemaltecos mostraron un ataque efectivo y un buen cierre de presentación para la afición. Aunque el resultado no cambia la eliminación del equipo del proceso mundialista, deja una imagen positiva y un impulso anímico de cara a futuros torneos. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración de Centro de Estudios de Derecho. Y estamos ahorita en la segunda parte de nuestro programa especial de aniversario, Derecho al Derecho, como que si nada, cumplió un año ya de estar al aire en los canales, en todas las redes sociales de ETV News. Y la verdad, pues estamos sumamente agradecidos, en especial con ustedes, que le dedican tiempo de su espacio los días domingos en la noche o cuando van en su vehículo, cuando están en algún lugar listos para poder tener información debidamente fundamentada y así generar, como siempre les decimos, en conjunto ese análisis legal y académico de la noticia, de los sucesos, de lo acontecer nacional e internacional que tiene que tener una influencia en la opinión pública para que tenga pensamiento crítico y pueda realmente tomar su mejor decisión. Y como esta es la segunda parte, pues continuamos en la compañía de mi gran amigo, colaborador, compañero y socio combativo revolucionario. Ahí aparece discurso ahí cuando estábamos en la mera lucha, el licenciado Welmer Gómez, por supuesto de mi gran amiga, cofundadora del Centro de Estudios de Derecho, profesora, una de las mejores 10 abogadas que conozco de toda Guatemala, la licenciada Ingrid Rivera, y con, por supuesto, el que colabora, lucha todos los días a través de sus redes sociales, asociaciones judiciales, una gran persona entregada al servicio de su nación, el licenciado Diego Sagastume. Esta es la segunda parte y continuamos entonces con
lo que habíamos ya editado en la primera parte de esta edición especial de aniversario, en la que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos haciendo un repaso muy genérico de nuestra primera temporada, qué noticias fueron las que vimos. Y para ir directo, y en especial para los amigos que también nos acompañan en Spotify, usted que iba conduciendo, que está haciendo ejercicio y que ahorita lo tienen haciendo ahí en la cocina los alimentos, pues que nos escucha a través de esta gran aplicación de Spotify, también muchísimas gracias por dedicarle tiempo a este conocimiento. Vámonos entonces. Tenemos el siguiente tema. Lo traemos, venimos en el repaso del tiempo, estamos en los meses de julio y agosto con el título que le colocamos en esa oportunidad, Welmer, corrupción transnacional del gobierno en el caso de explotación petrolera. Fue un caso muy particular porque se recordará la producción, aquí tenemos a nuestros amigos de cámaras que nos acompañaron en esa oportunidad, Santa Elena Flores Petén. Estábamos ubicados a la par del majestuoso lago de Petén Itzal, segundo más grande de Guatemala. ¿Cómo nos insistieron nuestros anfitriones en que resaltáramos eso? Fue una visita espectacular, realmente fue la primera salida de Derecho al Derecho, después fuimos a la antigua Guatemala, ya les contaremos. En esa oportunidad hicimos una introducción y luego con el licenciado Welmer Gómez estuvimos analizando el contrato de operaciones petroleras de explotación, que después pues, se amplía, por supuesto, al oleoducto y a la refinería, Welmer. Explicamos a todos en esa oportunidad, pueden buscarlo en las redes oficiales de ETV News, en especial en YouTube, ahí están todos los programas debidamente clasificados. En el mapa tienen el campo petrolero Shan, donde está ubicada la refinería y la importancia del oleoducto. Como es el análisis legal de la noticia, comentamos en esta oportunidad la noticia de prensa libre, Perenco rompe contrato y entrega oleoducto, y estuvimos analizando todo lo que pasó en esa oportunidad y cómo el gobierno declara como emergencia su propia incapacidad. Imagínense, se declara emergencia nacional, soy incapaz, declaro que hay emergencia. No, es un absurdo que pues, no hay forma de poderlo decir, ¿verdad? Y por supuesto, cómo generaron corrupción a través de eso. Tienen ahí los considerandos del acuerdo de gobierno, donde quieren declarar emergencia, su propia incapacidad para atender este tema. Mi amigo Welmer, usted fue el experto en analizar esta noticia. Sí, definitivamente, recuerdo. Y perdón, ¿y qué pasó? Le iba a decir yo con esto, porque ya como que silenciaron todo, ¿ah? Exacto, es que ese es uno de los problemas. Inclusive recuerdo muy bien que este fue un tema que lo abordamos más o menos en tres programas. Tres programas, efectivamente. Fue mucho, bueno, tenemos un contenido para poderlo analizar, o tuvimos contenido para poderlo analizar. El primero, recuerdo, es que no se estaban cumpliendo con los procedimientos. Al final se emitieron los acuerdos gubernativos que buscaban precisamente la declaratoria de emergencia, pero tomemos en consideración, y era lo que apuntamos también en su momento. Y lo dejaron en acuerdo ministerial, ni siquiera en acuerdo gubernativo, usted tiene razón, ni siquiera acuerdo gubernativo, en un simple acuerdo ministerial. Sí, y tenemos que tomar en consideración, Guatemala sí cuenta con una regulación para este tipo de temas. Tenemos la ley de hidrocarburos, que es el primero, que en su momento lo expuse. También el reglamento de la ley de hidrocarburos, en el que se establecen los procedimientos para los bienes del Estado. Tomemos en consideración de que aquí estamos hablando de infraestructura, de bienes del Estado, que al final están siendo empleados, utilizados por particulares, pero estos tienen que regresar al dominio del Estado. Hay un proceso de reversión y eso lleva procedimientos que implican inventarios. En su momento resaltamos, ¿qué pasó con esos inventarios? ¿Realmente se recepcionaron? ¿El Ministerio de Energía y Minas lo tiene? ¿Qué pasa precisamente con toda esta infraestructura que en su momento se tuvo que haber brindado? Los procesos de licitación que también ellos ofrecieron en su momento. Y ojo, un aspecto muy importante. En la parte final del reglamento de la ley de hidrocarburos se establece que en caso de abandono de pozos petroleros, tiene que llevar a cabo o se tiene que documentar con información técnica que permita establecer efectivamente el abandono y los procesos precisamente para no comprometer el medio ambiente. Estos fueron temas que en su momento se resaltaron, que al final con un acuerdo ministerial que en su momento fue emitido, pues al final se aplacó, pero a la fecha no sabemos qué pasó con este tipo de infraestructura en Petén. Es decir, de que los millones, habíamos platicado inclusive de cuánto era la inversión que había hecho Perenco, cuánto valía esa infraestructura. ¿Qué pasó con todo ese recurso guatemalteco? Como que el gobierno paró el tema, los demás medios dejaron de hablarlo y se silenció. O sea, sigo sosteniendo que este gobierno subsiste a silenciar los temas y a que la gente tiene memoria corta ahora. Sí, definitivamente. Y tomemos en consideración que estamos hablando de
recursos del Estado. Y las personas que ocupan cargos en este momento son administradores. ¿Qué pasó precisamente con esos recursos, con esos ingresos que se percibían? Es cierto, existía la crítica de las regalías y los porcentajes, pero estamos frente a procesos que en algún momento pueden ser negociados en su momento, estableciendo las mejores alternativas. Pero al final no se le dio seguimiento, quedó, como mencionaba hace un momento, el tema como inconcluso, y al final pues estamos a la espera de que este oleoducto, la mini refinería, otros temas también de infraestructura, pues que estén debidamente resguardados por las autoridades correspondientes. Ingrid, y en este caso, estas son sociedades mercantiles constituidas con capitales extranjeros o nacionales. ¿Tienen que entrar también a un proceso de liquidación o van a rendir cuentas a sus accionistas en el extranjero? Claro, definitivamente como había un plazo, ¿verdad?, de vigencia del contrato, ellos ya tenían seguramente previsto todo su proceso legal dentro de Guatemala para poder pedir pues la cancelación de la autorización, porque básicamente lo que sucede con sociedades de esta naturaleza es que el Estado a través del registro mercantil les da una autorización, ¿verdad?, para poder funcionar acá. Entonces toda esa parte mercantil, digámoslo, seguramente ellos ya lo tienen cubierto porque ellos ya tenían con mucho tiempo de anticipación previsto que lógicamente esto iba a pasar. Ahora, del lado del Estado también es preocupante porque todo el espacio territorial que abarcan las instalaciones de Perenco y todo lo que eso implica, entiendo que es complejo, ¿verdad? Porque hay muchas personas alrededor, poblaciones que pueden llegar a, como bien decía el licenciado Welmer, hay que establecer si realmente se elaboraron los inventarios, si se respetaron los protocolos y el procedimiento, o si el Estado de Guatemala a estas alturas que nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado, pero después los resultados se van a poder determinar que si mucho de eso se perdió y el Estado de Guatemala perdió por no realizar los procesos como corresponde, ¿verdad? Inclusive el gobierno había anunciado que iba a tener apoyo de Pemex, ¿verdad, Diego? Y que iba a apoyarse con esta empresa mexicana, que es una de las señaladas a nivel internacional ser las empresas más grandes en corrupción. O sea, ¿cómo sale un gobierno anticorrupción anunciando que va a utilizar a Pemex? No, totalmente lo que decías es completamente correcto. Recuérdate que se le otorgó este tema y se empezó a mencionar a Pemex dentro de todo este asunto. Pemex es una compañía que realmente tiene una deuda enorme hacia ella con relación a muchas cosas que han hecho en distintas, no solo en México, sino en distintas latitudes. Y cómo era posible otorgarle o mencionar este tipo de empresas, a pesar de que obviamente tienen un historial muy, muy grande a nivel petrolero, pero cómo era posible otorgarle, digamos, o mencionarla dentro de todo este mundo de corrupción, cuando la bandera de ellos siempre ha sido, es que nosotros estamos en contra de la corrupción. Y estoy contratando a una de las pero empresas estás contratando más a una de las empresas más que está metida en todo ese tema. Entonces eso era lo cuestionable en aquel entonces con relación a eso también. Un tema que es muy importante para los guatemaltecos, para la economía. ¿Qué tenemos de comentario de cierre ahí, mi amigo Welmer? Pues definitivamente las autoridades que se espera que sean diligentes y que velen por el debido cumplimiento de los procesos en la conformación de los expedientes, siempre resaltando que el artículo 155 de la Constitución Política establece que la responsabilidad de todo funcionario de empleo público son 20 años. Estamos hablando... A partir de la entrega del cargo. Exacto. Y estamos hablando de que en ese periodo de tiempo la Contraloría General de Cuentas puede llevar a cabo procesos de fiscalización y determinar en procesos de fiscalización de cumplimiento que no se cumplieron con disposiciones contenidas tanto en la ley como en los reglamentos. Bueno, seguimos entonces con Derecho a Derecho, recordándoles en este repaso rápido, lo más rápido que podemos, ese tipo de noticias. Tenemos, por ejemplo, noticias de julio y agosto, relativas a las sanciones ilegales emitidas por el gobierno de Bernardo Arévalo y el ministro de la Defensa Nacional. Se recordarán que explicamos aquí con ustedes la ley constitutiva del ejército que tienen en pantalla, que los oficiales generales y oficiales subalternos del ejército causarán baja a los 36 años. Antes era a los 33 y después se amplió con una reforma a los 36, pero los oficiales de Guatemala, leo textualmente la norma, al cumplir 33 años, lo tienen ahí resaltado en color verde, pasarán como oficiales en apresto con funciones únicamente de asesores o consultores, resalto con color lila,
sin ninguna posibilidad de desempeñarse en puestos de mando o jefatura. Y el actual ministro de la Defensa cumplió a finales del mes de junio los 33 años, tenía que pasar a oficial de apresto, pero siguió. Esa es una situación. Pero hubo un oficial, el coronel Barrios, que presentó con su derecho humano, su derecho constitucional, una denuncia, o creo que también presentó ante juicio, o creo que también presentó amparo. Tiene todo el derecho a poderlo presentar. Y la autoridad del alto mando consideró que eso era un agravio hacia ellos y lo reprimió con sanciones que lo llevaron a causar baja. Aquí en Derecho al Derecho también le informamos que ya un juzgado había anulado ya ese tipo de resolución. Pero Diego, esto vuelve a ser una muestra más del abuso del poder que después lo silencian los medios y que no se pronuncia adecuadamente la población y que vuelven otra vez a decirle a los oficiales y a la tropa, te quedas callado porque si denuncias lo que estamos haciendo, te vas a ir del ejército, de baja, con deshonor, etc. Es una forma de reprimir al propio ejército. Claro. En dos palabras es, me pones el dedo, te quito de enfrente. Y esto no es la forma de actuar, mucho menos de un ministro de Estado, una persona que debería estar ahí en el cargo por capacidad. Hablemos del ministro de la Defensa, hay jerarquía, obviamente dentro de todo este tema, y hay normas. Estamos en un Estado de Derecho al final del día, y era muy claro el tema, y es muy claro en la legislación, lo decías al principio, pasa a estado a oficial de apresto, decía. Y obviamente eso le impedía poder continuar a él ejerciendo la función de un ministerio o estar al frente de un ministerio, y esta otra persona estaba en total libertad, como lo decías tú, porque en ningún momento se le limita esa libertad de poder utilizar los mecanismos legales para enderezar las cosas que está viendo mal dentro del Estado de Guatemala. Y lo primero que salió es, ok, no me gusta que me esté cuestionando a mí como ministro de la Defensa, ya sabemos muchas cosas detrás de este ministerio, pero pasó esto, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, lo retiro, ¿verdad? Lo hago para hacerlo de menos, y como bien lo decías, la noticia se va quedando en el olvido, porque el guatemalteco lastimosamente tiene un muy corto placismo, digamos, en cuanto a recordarse de las cosas. No nos recordamos ni siquiera lo que pasó en el 2023 con las elecciones. Muchas personas no se recuerdan cómo se creó el partido Movimiento Semilla o cualquier otro partido. Hay muchas cosas que no se recuerdan, y por eso es que cada vez más seguimos permitiendo que estas personas caminen en la línea en donde van caminando. Esto era un claro ejemplo de un funcionario público que ya no debería de haber estado ahí, y que por estar ahí y mantenerse en el cargo, alguien más lo evidencia. No, hay que callarlo. Esto es completamente inaceptable. Es desde todas las perspectivas, no debe haber sucedido. Y ojalá en algún punto de estos meses o semanas que vengan ahora en adelante, si mal no recuerdo, hay una acción todavía o varias acciones constitucionales que están encaminadas en esta línea. Ojalá la Corte de Constitucionalidad tome las riendas del asunto y realmente corrija, porque la ley es la ley y la ley se tiene que respetar. Ok, así que oficiales y tropa del Ejército de Guatemala, ténganlo claro. Ustedes no pueden incurrir en omisión de denuncia. No existe ninguna norma ni en la Constitución, ni en la Ley Constitutiva del Ejército, ni en los reglamentos. No hay una forma que le repriman a usted su derecho a ejercitar su obligación moral, ética, legal y profesional de denunciar o de usar una garantía constitucional. No hay forma. Lo que tiene restringido los oficiales del Ejército por disposición constitucional son el derecho a ejercer su voto, a ejercer el sufragio. Eso tienen limitado, pero no hay ninguna norma que le impida a usted que, si su superior jerárquico o su inferior jerárquico está cometiendo un delito, que usted no denuncie. Eso no existe. Todo lo contrario, por no denunciar puede incurrir en omisión de denuncia. En las noticias también que vimos este año, vimos en también agosto,
la iniciativa del presidente Bernardo Arévalo para favorecer a sujetos procesados por delitos de lavado de dinero. ¿Por qué lo identifiqué así? Primero, las generalidades. Tenemos una legislación contra el lavado de dinero ya de bastante tiempo y que por disposiciones de organismos internacionales hay que actualizarla. Existen dos iniciativas. Una iniciativa presentada en el año 2020 y la iniciativa presentada por Bernardo Arévalo, que cuando las comparamos en principio parecieran iguales. Pueden ver ustedes la estructura, es muy similar, pero le fueron cambiando algunas connotaciones. Por ejemplo, le cambiaron el tipo penal. Tienen ustedes al lado izquierdo la ley contra el lavado de dinero y otros activos del año 2001 y tienen al lado derecho la iniciativa 6.593 que presentó el presidente de la República el año 2025, donde está ayudando técnicamente a poder facilitarle a las personas que estén procesadas o señalados de lavado a poder salir libres haciendo una carga innecesaria al Ministerio Público. Eso ya lo explicamos en Derecho al Derecho. También explicamos qué es el lavado de dinero. Explicamos las etapas del lavado de dinero. Y aquí es que yo te pregunto, Ingrid, porque tú como experta asesora de grandes sociedades, asesora en bancos y en el sistema financiero, sabes que el comerciante que actúa de forma correcta, el que presta sus servicios de forma correcta, se cuida muchísimo. Hay muchas reglas de compliance, muchas reglas de due diligence que se cumplen, muchas normas para que se pueda precisamente estar cumpliendo, no por la preocupación al lavado de dinero, sino porque así se debe de hacer, pero aparte también para evitar aquellos riesgos innecesarios que pueden incurrir las empresas con este tipo de normativa penal que es obligatoria también tomar en cuenta. ¿Cuál es la recomendación aquí para el empresario en cuanto a esta materia? No solo justificarse en que yo todo lo hago honesto, sino que también conocer toda esta materia. Sí, primero retrocediendo lo que representa la normativa internacional sobre el combate y prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Como país tenemos que estar conscientes que por el Grupo de Acción Financiera, que es denominado GAFI, que es el que establece las recomendaciones para los países en relación al cumplimiento de ciertas disposiciones para prevenir, sancionar y obviamente lo relacionado a la persecución penal del delito de lavado de dinero y otros activos. Guatemala en el año 2001, cuando se aprueba la ley contra el lavado de dinero y otros activos, lo que hace es cumplir con las recomendaciones mínimas del GAFI para no entrar en la lista gris, ¿verdad?, de los países que implican no son cooperantes y no cumplen la normativa mínima contra el lavado de dinero. Pero eso, con el tiempo, pues esa normativa se va actualizando y GAFI ya tiene una serie de recomendaciones que nosotros como país ya tenemos inclusive hasta un plazo para poder cumplir. Entonces, el que vengamos con una propuesta de ley de años anteriores y esta obedece a esa, llamémosle, obligación, ¿verdad?, que como Estado se tiene de cumplir con ciertas recomendaciones para generar una transparencia, ¿verdad?, en el sistema financiero nacional, que se traduce en una transparencia para la inversión extranjera. Ahora, el problema del guatemalteco de a pie es que nosotros tenemos una cultura que el que exista mucho comercio informal no significa que eso represente lavado de dinero. A ver, eso me encanta, eso me encanta. A ver, repitámoslo, porque es una confusión que la gente siempre mantiene. Que el guatemalteco de a pie, que el comerciante en nuestros pueblos más retirados del sistema bancario tengan una cultura de hacer negocios en efectivo, no significa que eso sea procedencia ilícita. Me gustó mucho cómo lo explicaste. Totalmente. Viéndolo en el interior del país, hay muchas personas que siguen manejando efectivo, pero porque muchas veces no creen en las instituciones bancarias, su cultura, así, ellos así se acostumbraron siempre. Y muchas negociaciones se basan exclusivamente en efectivo. El tema con la ley es perfecto, hay que viabilizar las recomendaciones del GAFI, pero viabilizarlas en atención a las circunstancias de nuestro país. Es decir, no voy a venir solamente a tomar la recomendación tal cual y ponerla dentro de la nueva ley, sabiendo que la aplicación va a venir a perjudicar, no va a venir a perjudicar a los grandes empresarios, es que ese es el gran problema. No va a venir a perjudicar al sistema bancario, porque el sistema bancario está totalmente preparado. Ellos constantemente están en capacitaciones
no solo sobre leyes actuales, sino sobre normativa internacional, sobre las mismísimas recomendaciones del Gavi. Y lo platicamos contigo, que los bancos inclusive no están al estándar, están arriba del estándar, ellos siempre van actualizándose, Totalmente. No esperan a que exista la reglamentación, por sus propias políticas mantienen estándares altos. Totalmente, pero aquí hay que analizar los sectores que en realidad entran en el bolsón de la nueva ley, ¿verdad? Porque aquí se va a tocar el sector comercial informal, el sector inmobiliario, que es un sector muy importante también, y no estoy diciendo que no sea necesario, pero también hay que establecer reglas claras de hasta qué punto, porque también se ven involucrados los notarios como sujetos obligados, otros profesionales que se dedican a la venta de activos virtuales, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de la criptomoneda y este tipo de cuestiones, entran dentro de ese bolsón también de sujetos obligados, y en realidad el problema que yo veo en la ley no viene siendo la justificación de que efectivamente se necesita, efectivamente tenemos plazo, efectivamente existen las recomendaciones que hay que cumplir, sino las formas. Ese es el problema real, ¿verdad? Un buen punto. Yo creo que está muy claro ahí, y como le hemos dicho aquí en Derecho al Derecho, a veces la gente piensa que uno está en contra de actualizar el sistema. No, está uno realizando la crítica, el aporte o el comentario para que se revisen precisamente esos modelos legislativos que se emiten, a veces sometidos casi que de rodillas a organismos internacionales, y se les olvida defender también a quienes representan, que es al pueblo de Guatemala, pero no al pueblo del sistema millonario o el sistema bancario, a todos, aclarémoslo. Los millonarios guatemaltecos también son parte del pueblo, los funcionarios también son parte del pueblo. La gente piensa que pueblo significa la gente que no tiene los recursos necesarios. No, pueblo somos todos los que habitamos en esta gran nación llamada Guatemala. Y tenemos en pantalla, como les decía, la explicación de las etapas de lavado de dinero, blanqueo de una forma muy básica. Yo siempre he usado un ejemplo muy práctico del lavado de dinero, como este director de medios Zamora le entregaba dinero en efectivo según la investigación del Ministerio Público y los elementos públicos, a este sujeto de apellido Navarijo, quien se encargaba de ingresarlo al sistema bancario y después darle otro tipo de cheques para después que él lo pudiera depositar, y a cambio esta estructura llamada El Periódico o Aldea Global Sociedad Anónima entregaba facturas por supuesta publicidad que nunca se había realizado. Toda una estructura de lavado de dinero que me imagino que muchos medios han de funcionar de esa forma. Pero pues hay un gran respaldo que acusa de que se le está limitando su libre expresión, la libertad de prensa. No. Una cosa es ser un delincuente, presunto delincuente señalado de usar una estructura para lavar dinero, y otra la función que realiza. Igual puede haber médicos muy honestos, pero puede ser médicos que laven dinero. Pueden haber albañiles muy honestos y albañiles que laven dinero, como pueden haber periodistas muy honestos y que también laven dinero. O sea, no hay que mezclar la libertad de prensa, la libertad de expresión con ese tipo de situación. Ahí está comprobado por el Ministerio Público y ahí está la explicación. Y en el esquema final, pues colocábamos la legislación entre el 2001 y 2005 contra el lavado de dinero y para prevenir y financiar el terrorismo, la iniciativa del año 2020, iniciativa presentada en el 2025, que hace cambios al tipo penal y que facilitaría a muchos procesados o señalados por lavado de dinero a poderse ver beneficiados, inclusive aquellos que hubieran sido sentenciados por el principio de extractividad de la ley, aun cuando ya exista sentencia condenatoria firme. Yo les recuerdo también que como parte de todas estas estructuras criminales transnacionales se encubrió un caso de corrupción en una terminal portuaria. Les recuerdo que tengo una deuda a ustedes con ese programa especial cuando la Ángel Pérez Maura, representante en esa oportunidad de la terminal de contenedores de Barcelona, una empresa española, constituyeron una empresa fachada con 5,000 quetzales de capital llamada TSQ, Sociedad Anónima, y con eso se le otorgó uno de los joyas del Puerto Quetzal. Y por supuesto después aparece APM Terminas como un tercero, digámosle entre comillas, de buena fe, aunque en España ya un juez declaró que sí tenía conocimiento APM de esa situación. Tengo pendiente también explicar ese caso de corrupción, que lo explicamos también en Derecho al Derecho, y poder seguir ampliando este recuerdo de un año, de una primera temporada de Derecho al Derecho. Regresamos en breves momentos para continuar con esta segunda parte
de nuestro programa especial de primer aniversario. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Regresamos en Derecho al Derecho con este panel de lujo que tenemos hoy en este primer aniversario que estamos celebrando en este programa especial que usted está conociendo en dos partes. El domingo pasado recibió la primera parte y este domingo la segunda parte. Les traemos una noticia de recuerdo también el domingo 5 de octubre de 2025, lo comentamos con ustedes, que habíamos estado días antes en la antigua Guatemala, invitados y cubriendo un evento académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde también tuvimos el gusto de exponer como conferencista invitado. Y estando ahí, pues aprovechamos a platicar también con los estudiantes y con ustedes este titular de Prensa Libre que se refiere a la iniciativa de ley sobre el tema ciberseguridad. Y establece el titular de Prensa Libre, ley generaría vacíos y romperá estándares, que los expertos habían comentado que habían riesgos en cómo se había presentado esta iniciativa. Lo explicamos nosotros, pero voy a dejar brevemente a ustedes la explicación que dio la diputada Alejandra Xip defendiendo los derechos de los ciudadanos. ¿Y por qué es tan relevante la exposición? Porque esta iniciativa de ley estaría atentando otra vez contra sus datos personales privados, sus datos personales sensibles, inclusive puede tener acceso a sus propios datos de ubicación, a sus datos de tráfico de datos que usted tiene, y pues más letal todavía, por si lo quiere confirmar, tiene un artículo que establece que toda la tecnología y todo lo que adquieran lo harán sujeto a reserva, confidencialidad absoluta. Usted no va a saber ni cuánto gastó en equipo el gobierno, ni qué equipo compró, ni qué tipo de tecnología tiene para que pueda espiar la intimidad y la privacidad de los guatemaltecos. Hay límites, todos queremos que exista ciberseguridad. Puedo usarlas parafrasando las frases de Ingrid, la licenciada Ingrid Rivera. Nadie está diciendo que no sea necesaria ese tema, claro que es necesario, pero dentro del rango de los principios y derechos constitucionales. Escuchemos brevemente a la diputada Axip. Es la ley de ciberseguridad. Quiero referirme y hacer un poco de análisis a lo que su servidora pues pudo encontrar el fin de semana sobre esta iniciativa. Esta iniciativa nace con la necesidad de ser también firmantes de la Convención de Budapest, el cual Guatemala no ha logrado todavía ratificar. Sin embargo, esta convención pues prácticamente ya no está actualizada y ya Naciones Unidas pues tomó un nuevo modelo. En Naciones Unidas, en diciembre del 2024, el año pasado, creó un nuevo modelo con el tema de poder regular todas las relaciones en ciberseguridad. En Naciones Unidas son 193 países los que ya han firmado este nuevo modelo, dejando atrás la Convención de Budapest, por lo que también es necesario que también Guatemala no podamos legislar en alguna convención que ya está quedando desactualizada, sino que tenemos que entrar a ver las nuevas actualizaciones y sobre todo que la mayoría de países miembros también de Naciones Unidas le han dado su visto bueno a este modelo. Segundo, también lo peligroso de la CECIR,
de las cuales están también dentro de esta iniciativa, la cual nos dice que va a estar a cargo del Consejo de Seguridad, el tema de la bioseguridad va a estar a cargo también del Ministerio de Defensa. Esto, recordemos que nos puede crear bastantes problemas, ya que también en Centroamérica también existe el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, la cual Guatemala también es miembro y es parte, la cual nos establece que la bioseguridad debe quedar en manos civiles y no del ejército. Así que, como está en países militarizados, voy a ser breve, Irán, Corea del Norte, Rusia y China, las cuales ahí sí tenemos intervención de militares dentro de los temas de bioseguridad. Este tratado de centroamericano nos establece que debemos de fortalecer el poder civil y debemos de ir sumando la limitación del poder de las Fuerzas Armadas y que estas Fuerzas Armadas y de seguridad solamente se deben de regir a sus competencias constitucionales. Importante tema. Y para autorizar a Diego y a todos los que nos acompañan en Derecho al Derecho, pues tanto Welmer e Ingrid y su servidor hemos trabajado durante mucho tiempo el tema de derecho informático. Ustedes saben que hemos impulsado mucho desde la Unidad de Derecho y Tecnología del Centro de Estudios de Derecho ese tema. Hace años inclusive escribí un libro para la defensa pública penal y otro académico, y trabajo como consultor en esa materia para la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga. Varias veces he sido consultor, actualmente no, pero varias veces he sido consultor precisamente en temas de ciberseguridad y cibercrimen para Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Entonces saben ustedes que yo soy apasionado de ese tema y por eso no me quiero yo dedicar a hacer los comentarios. Prefiero que sean ustedes. Pero Welmer, creo que usted pudo ver una de las conclusiones de la diputada, sí, pues muy clara. Quieren subirnos con esta iniciativa al modelo Budapest, que es un modelo europeo ya pues, en vías de caducidad, y tenemos ya una convención de las Naciones Unidas con este tema que fue celebrada en diciembre de 2024. No sé si ya el gobierno de Bernardo Arévalo vino a hacer el trámite correspondiente de suscribirla para poder ya presentar al Congreso su aprobación y correspondiente ratificación por él. Desconozco si están cumpliendo esas obligaciones porque fueron 193 países los que participaron en esa convención y la aprobaron. Definitivamente creo que esa iniciativa ya no tendría sentido de ser. Definitivamente hay un aspecto muy importante acá que debemos resaltar. El Congreso de la República tiene esta función legislativa por disposición constitucional. Y este es el gran momento que se tiene para poder entrar a analizar un cuerpo normativo actualizado. Tomemos en consideración que aquí estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de temas tecnológicos y estos son dinámicos. Al final, la emisión de algunos convenios en su momento, en este contexto que estamos ahorita, ya no son aplicables a las disposiciones aquí en Guatemala. Si tenemos una disposición, un convenio internacional más actualizado que se ajusta de mejor forma y protege no solo los datos de las instituciones públicas, sino también de nosotros como particulares, como individuos, definitivamente ese es el que tiene que evaluar el Congreso de la República. Hay un aspecto que es muy importante. El objetivo dentro del mismo procedimiento legislativo es que primero las comisiones de trabajo a través de los diputados que le integran, puedan realizar un análisis técnico, determinar la viabilidad y la pertinencia de este tipo de iniciativas. Y atendiendo a ello, pues dictaminarla favorable, o si fuera el caso, desfavorablemente. Pero si fuera favorable, ahora tenemos otro escenario, otra palestra, que es la del Pleno del Congreso de la República, 160 diputados, en el que se tiene 3 debates para que se pueda entrar a discutir suficientemente la pertinencia del proyecto de ley que se está proponiendo y atendiendo a ello, pues lograr los votos necesarios. Por eso es que considero que este es el momento que se tiene para poder evaluar ese contexto y efectivamente emitir una ley que sea acorde y que sea coherente con la Constitución política, con disposiciones y tratados internacionales, obviamente en el resguardo de los derechos de cada uno de nosotros como individuos. No, y aquí viene algo importante, aprovechando que tenemos a Ingrid, que es la experta en derecho privado. Esta normativa no va solo hacia los entes públicos o los funcionarios públicos, la normativa va principalmente enfocada al sector privado, a los particulares, porque son ellos los que administran los datos de las personas, las empresas de telefonía, las empresas bancarias, todo. Y con esta legislación como estaba, podían tener acceso a todas las plataformas. Ingrid, contigo he platicado mucho sobre el principio de neutralidad tecnológica, la importancia que la autoridad no le imponga determinada tecnología de determinado lugar, determinada marca, determinado país, determinado proveedor, sino esa libertad de comercio, industria y trabajo que está reconocida constitucionalmente, que cumpla ciertos estándares mínimos, por supuesto, pero quererle imponer al sector privado este tipo de herramientas, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles serían los límites hasta donde se pueden llegar? Bueno, constitucionalmente habría una violación ahí, precisamente a la libertad de comercio e industria.
porque dejemos hablar de comerciantes. En general, los habitantes del país que no estamos, digamos, involucrados en la administración pública, tenemos la libertad de elegir qué tipo de productos adquirir en temas tecnológicos. Si hay una imposición de parte del Estado, pues hay una violación también a tu derecho de propiedad, a tu libertad, derecho a libertad de acción que tenemos todos los habitantes, en el ámbito comercial, la libertad de comercio e industria. Y más allá de eso, también me preocupa la parte de por qué confundir la seguridad con la seguridad física. Es decir, no es lo mismo ciberseguridad que la tradicional seguridad física, y digo por la parte del Ministerio de la Defensa, ¿verdad? Decir que el Ministerio de la Defensa va a ser el que va a llevar la batuta acá, nos preocupa mucho más, porque esto es eminentemente civil, como bien lo comentaba la diputada. Yo creo que la preocupación es enorme si sigue de esta manera el proyecto de ley, si realmente se modifica, si realmente luego hay una nueva ley basada en la nueva normativa internacional de la ONU, pues ya tendríamos que analizar también en qué sentido vendría, pero sí hay una violación posible a muchos derechos constitucionales. Bueno, ahí tienen la opinión del experto en Derecho Público, en Derecho Privado, para ver por qué esta iniciativa tiene que ser sujeta a una revisión profunda y, si es necesario, pues al archivo correspondiente y realmente tomar el modelo actualizado que Naciones Unidas está impulsando, pero que siempre en resguardo de los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos. Por el tiempo pasamos también a una noticia relevante que analizamos, que en el mes de agosto y julio, porque venía en consecución, la nueva guerra contra el crimen organizado. El gobierno de los Estados Unidos quiere derrotar al narcotráfico e inclusive al narcoterrorismo. Vimos la declaración de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, sobre que existe un puente aéreo del crimen organizado que incluye a Venezuela, Guatemala, Honduras y México. Ese crimen organizado, señala Pam Bondi, sigue funcionando. Es toda una estructura que hace enorme daño al funcionamiento de la región. En entrevista que le hicieron a la fiscal Bondi, señaló lo siguiente. Está utilizando para sobornos. There is an air bridge where the Venezuelan regime, they pay to have free airspace, access undetected to Honduras, then Guatemala, and to Mexico, where they can traffic these drugs, transport these drugs. They're also exchanging money for bribes. They're exchanging weapons for the ports of entry and airspace to get these drugs to all these other countries and into the United States. Declaraciones nada más y nada menos que ya las analizamos en un programa de la fiscal general de los Estados Unidos. También pudieron ver cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Estado, determinó cuáles son los países con mayor tráfico de drogas y lamentablemente volvió a incluir a Guatemala. También pudimos ver la reacción del gobierno de Estados Unidos para combatir a estos carteles, declarándolos terroristas y poder aplicar otra legislación. Y les explicamos aquí en Derecho al Derecho quiénes han sido responsables también de ese incremento de producción de cocaína. Tienen ahí en pantalla datos tanto del Instituto Nacional de Combate a Abusos de la Droga de los Estados Unidos como de una revista de investigación donde se señala cómo se ha ido aumentando la producción de droga desde el año 2021 hasta el 2025. Estos datos son 2022 en un lado y hasta el 2024 en el otro lado. Les recuerdo quién era el subsecretario o el secretario adjunto de Estado para el combate al narcotráfico, la oficina INL, conocida por sus siglas en inglés, el ex embajador Todd Robinson. ¿Y quién declara públicamente que es su mejor amigo? Pues el que es el ministro de la Defensa, nombrado por Gustavo Petro del 2022 al 2025 en Colombia, que es donde están los repuntes de droga más elevados en la actual historia y que pues, estamos sufriendo la violencia. Creo que todos han visto la enorme violencia. Vimos videos que no quisiéramos reproducir aquí, pero vimos el video como 4 o 5 sujetos bajan fuertemente armados con fusiles y ametrallan a un ex candidato alcalde en Chimaltenango, recientemente en Huehuetenango. Está desbordada el tráfico de armas, está desbordada la violencia y bueno, la droga tiene mucho que ver en esto, Diego. Totalmente, y al final de cuentas recordate que si lo vemos todo este airbridge que decía o este puente aéreo que mencionaba, la
la funcionaria de Estados Unidos, no nada más y nada menos que Pam Bondi. Lo que decía en esa entrevista es muy serio, ¿verdad? Y todo el cartel, los carteles que están detrás, desde Venezuela hasta México, que están involucrados en todo este tráfico de ilegal. Y esto ya no solo es de drogas, recordate que aquí hay tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de personas como tal. Se exponía el año pasado en un documental que se grabó también. Había tráfico ilegal de menores de edad a lo largo de los 4 años del gobierno demócrata de Biden, y que todo este grupo de personas que estuvo involucrada, léase desde el secretario Blinken, el anterior secretario del Departamento de Estado, todas estas personas que eran, pues Blinken era el jefe obviamente de Robinson en aquel entonces, y era el que debería de haber estado al final de cuentas encargado de que estos temas no sucedieran. Sin embargo, sucedieron, y que es encima de todo, venimos a ver, cuando te recordarás cuando hicimos el análisis del presupuesto que viene para el año entrante, encima de todo incluyen dentro de nuestro presupuesto una forma de financiar un banco en Venezuela, sí, que a su vez va a financiar toda esta estructura, digamos, de este Airbridge. Entonces dice uno, realmente la gente ha caído en cuenta de lo que está sucediendo en este país, o no ha atado todos los cabos, porque aquí es no es de olvidar lo que pasó hace tan solo 10 años, o en el transcurso de los últimos 10 años, no digamos de los últimos 3, 4 años. Pues. Esto hay que hilarlo, ¿verdad? Y ver hacia dónde nos quieren llevar. Quieren que nos convirtamos ahora, con el presupuesto que viene para el año entrante, en uno de los principales financistas de este banco, que a su vez Venezuela tiene el 14% de control del banco, y obviamente va a recibir la plata que vamos a enviar nosotros porque quieren comprar acciones. Sí, vimos el tema. Vamos a financiar incluso el narcotráfico ya con nuestro gobierno. Es sumamente delicado el tema, Omar, y te diría que esto es más que no solo delicado, es preocupante que la cabeza de nuestro gobierno esté encaminándonos hacia ese camino. Y bueno, y miren quién lo advirtió, lo platicamos en un programa reciente, la propia representante María Elvira Salazar, insisto, ella integra la Cámara de Representantes, que es parte del Congreso de los Estados Unidos de América por el estado de Florida, envió una comunicación al secretario Marco Rubio, le explicamos, donde expone y explica por qué el actual embajador de los Estados Unidos y el primero a bordo de la embajada no deberían estar ahí. Es una comunicación de una representante del estado de Florida al secretario Marco Rubio, y en el programa anterior explicamos este organigrama académico que trata de escribir por qué tiene razón la congresista. Ahí está el embajador Todd Bradley, está Patrick Betrell, que son los dos que señala ella, y tienen en pantalla de nuevo a Todd Robinson. Les recuerdo, Todd Robinson era del 2021 a los inicios de 2025, nombrado por John Biden, secretario de Estado adjunto de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL. Y su número 2 en la oficina, es decir, el adjunto de él, era Bradley. Y el director de esa oficina era Betrell. Sostengo con esta base de que Todd Robinson impulsa a Bradley para ser nombrado embajador. ¿Y por qué? Recuérdense que Todd Robinson era el embajador de Guatemala 2014-2017, cuando Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama, y visitó a Guatemala, y el presidente Otto Pérez declaró varias veces que este había recibido presiones en esos viajes de Joe Biden para obligar a las instituciones públicas de Guatemala a firmar contratos con quien Joe Biden le estaba ordenando. Ya vieron todo lo que pasó después en el famoso caso de Expisa, todo el montaje que hicieron. Pasaron años para declarar inocentes a las enfermeras y toda la gente que murió lamentablemente en esta estructura transnacional. Y también les recuerdo que para que tanto Robinson, Bradley fueran nombrados, quien presidía la Comisión de Relaciones Exteriores era el senador demócrata Bob Menéndez. Insisto, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que fue sentenciado, repito, sentenciado por 18
cargos de corrupción en Estados Unidos. Y que toda la estructura a la que pertenece Iván Velázquez, ministro de la Defensa de Colombia, nombrado por Gustavo Petro, ya ha sido denunciada públicamente por un sinfín de entidades. Nosotros solo recolectamos la información y hacemos el análisis legal de la noticia y se los presentamos ahí a ustedes para que usted pueda generar su propia opinión y que vea que en Derecho al Derecho lo que le hacemos es otorgarle fundamentos. Complicado con todo esto, pues tuvimos la mala noticia. La noticia no fue el domingo 14 de septiembre, pero en el programa del domingo 14 de septiembre comentamos lo que sucedió lamentablemente en los Estados Unidos el 10 de septiembre de 2025, que fue el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, asesinado en una universidad de Utah y que impulsaba siempre una participación de una discusión sana, positiva, debidamente fundamentada, y que propia cadena Fox News ya había advertido que la mayor amenaza que representa para actualmente Estados Unidos es el terrorismo interno, ¿ya? Y todo esto ha sido provocado por estas ideologías desfasadas, sectarias, esta ideología que se impulsa. Welmer, ¿cómo miramos nosotros desde Derecho al Derecho ese tema aquí en Guatemala? Bueno, definitivamente en cuanto a la lucha a grupos específicos, como el caso que planteaba hace un momento, Guatemala, en alguna medida, dentro de los pocos consensos que se han tenido, tenemos recientemente una ley que va dirigida precisamente a declarar a ciertos grupos como terroristas. Y ahí podemos ver precisamente que Guatemala, y precisamente con un posterior comunicado de Estados Unidos donde felicita a Guatemala por la decisión tomada, pues Guatemala también está dando pasos precisamente para colaborar con esa política de Estados Unidos relacionada precisamente a este tipo de flagelos. Bueno, y aprovechando el comentario porque ya me están marcando tiempo y no nos va a dar tiempo de agotar todos los temas que teníamos, surgió la noticia de que creo que alguien que está, no sé si detenido o en prisión preventiva, de los que catalogamos mareros, había presentado una acción constitucional precisamente contra esta ley que declaraba a las maras, y creo que vi a funcionarios de gobierno señalar que cómo era eso, que los patos le disparaban escopetas. Yo voy a hacer mi comentario, posiblemente la gente que no tenga la capacidad de comprender no me lo entienda, pero que sé que la gente como ustedes que son de alto nivel científico o nuestros amigos que nos ven, es la siguiente. Por supuesto que un reo, por supuesto que alguien que esté en prisión preventiva tiene el derecho a presentar las acciones constitucionales que quiera. Es un derecho constitucional. Podemos generar, si quieren ustedes, rechazo, odio personal, pero no podemos decir que ellos no tienen el derecho a presentar una acción constitucional. Imagínense a escuchar a la voz de gobierno criticar porque un reo presenta o promueve, o los que señalaron al abogado que lo asistió. Imagínense a alguien que no tenga derecho de defensa y que el gobierno salga a decir de que no tiene derecho porque por ser marero, que porque él está atacando. Todo lo contrario, tiene derecho a hacerlo y serán los tribunales los que decidan si no se admite o no se admite. Pero es muy delicado que el gobierno salga diciendo que es sorprendente y totalmente incongruente que esta gente presente esa acción. No sé qué piensan ustedes ahí al respecto, Ingrid, porque es un derecho humano. Bueno, en realidad hay que ver acá el factor y el poder que tienen las personas en general de opinar en redes sociales. En general, sí, claro, entendemos que socialmente causa una impresión extraña y molesta, una molestia generalizada de decir, vean de quién viene la acción constitucional, ¿verdad? Pero más preocupante es la postura de las autoridades, es decir, la postura de gobierno de decir voy a salir a responder esto en pro de quedar bien con un sector social, que al final sabemos que jurídicamente quien está ejerciendo esa acción está en su derecho. Y lo decimos nosotros como abogados, porque una cosa es que yo opine como guatemalteca de que por supuesto que me va a molestar ese tipo de cuestiones, y otra cosa muy distinta es que opine desde un enfoque eminentemente jurídico. Y es que es un funcionario público, es la declaración de gobierno, o sea, es gobierno el que está saliendo a decir ese no tiene derecho por ser, o sea, a mí me parece incongruente, pero me gusta mucho lo que dice Sigrid.
el efecto de las redes sociales. Yo siempre he acuñado un comentario que a la gente a veces la dominan los instintos primitivos y les apaga el razonamiento. Diego. Totalmente. Y te recordarás incluso que hasta el propio Congreso había emitido un acuerdo legislativo en donde se declaraba, digamos, como que un punto que se tenía que tratar este asunto. ¿Y qué decían los oficialistas? Te recordarás, es que no se le puede tratar como terroristas a las maras, etcétera. Todo este tema que ellos mismos empezaron a hacer. ¿Y en qué resultó todo el tema? Bueno, pasa este asunto y hasta la Embajada de los Estados Unidos viene y felicita por todo este movimiento que se llevó a realizar. Entonces, el poder de las redes sociales, lo que decían ustedes dos ahorita y lo que se ha dicho a lo largo de todo el programa y a lo largo de todos estos bloques anteriores, es el poder de las redes sociales es increíble. Recuérdate que utilizan incluso estas granjas que son realmente mecanismos para incentivar los likes o incentivar comentarios nefastos o ataques en contra tuyo, mío, digamos, o en contra de todos los que estamos acá, porque estamos diciendo la verdad, porque nos estamos atreviendo a decir las cosas de frente, diciéndoselos a ellos como debe ser, con los comas, puntos, etcétera. Y eso no les gusta, ¿verdad? Y nos envían aquellas grandes cantidades de comentarios que como que si nos hicieran tratar de vernos mal, pero realmente lo que incentivan es que la información que estamos entregándole a la población solo circule más. Y pagados, Diego, y pagados, porque claro, ya quedó comprobado en citaciones por los propios ministerios. Se están pagando a las ciberclicas. El tiempo se nos acaba, nos quedó pendiente tanto que les queríamos compartir este primer año. En un resumen, el famoso "verdad que se los dije", donde les explicamos al gobierno cómo se debe emitir un veto, porque el Congreso tuvo la razón con el decreto anterior. Hoy ya lo hicieron bien, ya lo felicitamos en un programa a los muchachos que han ido aprendiendo a través de las cápsulas académicas que compartimos con ustedes. También señalamos, y este era tal vez uno de los temas más relevantes, la fuga, cómo el gobierno participaron, funcionarios de Dios conspiraron y concertaron para la fuga de 20 reos de alta peligrosidad, más uno que se fugó después, ¿va? Pero esos son los datos que hay. Han salido abogados y comentaristas señalando que posiblemente pudieron haber sido más de ellos. No olviden 9 cadáveres, 9 personas encontradas en el barranco al lado de un puente. Y eso se borra de las noticias. No lo vi en el Diario de Centroamérica ni en los demás diarios. La corrupción transnacional de los Arévalos con UNOPS, que fue uno de los casos que recientemente se han trabajado y se expusieron suficientemente y tendremos que ampliar en otra oportunidad. Y a mí me gustó mucho destacar en uno de los programas, ¿se recuerdan el caso cuando el presidente Arévalo acepta públicamente que él firmó las hojas y las mostraron, donde él autorizaba los pagos a los contratistas de obra pública sin respetar? Hay un audio que se filtró donde está conversando con la en ese momento ministra de Comunicaciones, y yo sostuve que eso es totalmente ilegal, di los fundamentos, pero afortunadamente el ministro Mencos me dio la razón. Cuando hace poco se le solicitó que no efectuara pagos, él dijo de que esos pagos los únicos que lo pueden autorizar son las unidades ejecutoras. Así que esas declaraciones de Mencos le van a servir mucho a la Corte Suprema para el conocimiento de los derechos de antejuicio o las inmunidades personales que hay que revocar, así como al Ministerio Público. Lo está declarando el ministro de Finanzas Públicas. Vimos corrupción en la entrega de becas a excandidatos a diputados de Semilla, las ciberclicas pagadas por dinero del gobierno, los guatemaltecos pagamos las mentiras que se difunden en el Diario de Centroamérica, reformas que efectuó el Congreso a la ley de tránsito, que solo vino a complicar la circulación más todavía, y que yo, verdad, que se los dije. Hay tantas cosas que quisiéramos compartir con ustedes, pero que pues no nos da el tiempo. Pero lo que sí nos da el tiempo es para volver a agradecerles a cada uno de ustedes por darnos lo más valioso de su vida, que es su tiempo. Y ese tiempo valioso que nos dan, nosotros estamos con el compromiso de pagárselos adecuadamente, con fundamentos, con conocimiento que les pueda generar esa opinión pública. Vamos a tener que despedirnos por cuestiones de tiempo. Voy a empezar con nuestro invitado especial, Diego. Un año de Derecho al Derecho. Aquí está la producción, nuestros camarógrafos y toda la gente que nos escucha y que
ha ido incrementándose constantemente, afortunadamente, la audiencia, a pesar de todas las difamaciones, insultos y injurias que recibimos constantemente, pero ya vimos que pues no es algo natural, es pagado, ¿verdad? Pues gracias, primero, antes que nada, por la invitación, muy honrado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias al final a la producción también. Excelentes todos los programas, la forma como lo editan, cómo han hecho todo este año a lo largo de los programas. Yo lo único que quisiera decir es recordarle e invitar al guatemalteco que esta información no solo se tiene que quedar con ustedes, sino tiene que correr la bola, ¿verdad? Lo importante es trasladarla, empaparse obviamente y trasladarla, porque tenemos que ser entes que realmente no solo recibimos información, sino que informamos a su vez, ¿verdad? Un guatemalteco informado es el que va a poder tomar buenas decisiones a futuro, y ya viene un año muy complejo, el año entrante, en donde tenemos por lo menos 4 procesos eleccionarios muy complejos, muy complicados, que involucran decisiones muy particulares en cada uno de los elementos que van a ser votados el año entrante, y estamos a 2 años de un proceso eleccionario, entonces ya de elecciones generales. Así es que creo que viene mucho el año entrante a lo que le tenemos que poner atención, y adicionalmente ver muy de cerca qué es lo que va a pasar con el presupuesto del año entrante. ¿Se va a aprobar? ¿No se va a aprobar? ¿Qué se va a aprobar? ¿Por dónde se van a ir? Y muchas otras cosas más. Y así que lo vamos a estar aquí no descansamos, como bien lo decías al principio. En los tiempos libres siempre estamos viendo a ver cómo podemos ayudar y contribuir con la población. Y así que eso vamos a seguir haciendo. Y gracias nuevamente. Gracias. No, me Diego, contamos siempre contigo. Ingrid, muchísimas gracias por todo el apoyo que has dado a través de la administración, de la institución que tú presides. Te agradecemos muchísimo todas tus ideas, la confianza que la gente tiene en ti, los exalumnos, los colegas que siempre han creído tanto en tu palabra, y estamos en este primer año. Pues, comenzando, pues muchas gracias por la invitación, muchas felicidades. Se dice fácil una primera temporada, pero esta no es una temporada de un mes nada más, ¿verdad? Es una temporada de prácticamente un año. Y que el programa, pues el perfil del programa, los aportes han sido súper importantes yo lo veo del lado de decir, pues yo soy del público también, y entonces aprender, nunca se deja de aprender, y máxime pues en esta carrera tan amplia que es el derecho, y entiendo perfectamente que estamos con ansias de una segunda temporada, ¿verdad? Y pues agradecerles a los 3 por los conocimientos. Yo siempre pendiente del programa, no solo pues las veces que he estado, sino del otro lado, que eso es distinto también, ¿verdad? Entonces, felicidades, y felicidades a la producción, que yo sé que, como les decía inicialmente, que esto pues no se escucha simple, a lo mejor 1 hora, 10 minutos todos los domingos, pero todo lo que hay atrás, el trabajo de toda una semana, nuevamente muchas felicidades. Gracias. Es un compromiso que tenemos con lo que creemos. Wilmer. Un año definitivamente de mucho crecimiento, muy agradecido porque desde los primeros programas me invitaron, y conforme fue pasando el tiempo pues ya me fueron adoptando, ya me incorporaron al equipo. Nos lo quedamos. Don Edwin fue el de la idea. Sí, muy agradecido con don Edwin, con el resto del equipo, que precisamente semana a semana pues se tiene que preparar los temas, los consensuamos, vemos precisamente cuáles son los aspectos más relevantes que le puede interesar a las personas que nos escuchan cada uno de los domingos. Definitivamente es para nosotros muy relevante, muy importante el tiempo que cada uno de ustedes nos brindan cada uno de los domingos. El tiempo es lo más importante. Viene una segunda temporada, ya el licenciado Omar decidirá, pero estoy seguro que es una segunda temporada muy interesante. Ya anticipaba un tema el licenciado Diego, y es las elecciones del próximo año. O sea, ya implica que la población como tal tenga conocimiento de cuáles son los procedimientos, cómo está regulado, la constitución política, las implicaciones que tiene. Realmente tenemos profesionales interesados en participar en procesos de selección. Por ahí veía una nota, no sé si será cierta, al final es una fuente de un medio de comunicación de importancia en Guatemala, por lo menos de circulación, que no hay incentivo en los profesionales para participar porque tienen temor de represalias, pero al final
pues aquí estamos dando la cara, pues nos exponemos en algún momento a algún tipo de represalias, pero al final para nosotros lo más importante es brindar información que sea con fundamento, debidamente verificada, y que la población y que las personas que nos escuchan pues tengan el criterio para poderlo asumir y entender realmente qué pasa en el contexto político. Muchísimas gracias, Welmer, de verdad muy agradecido con usted por ese tiempo, porque como bien dice, era nuestro invitado especial y ya no le dijimos nada, de una vez nos lo quedamos en el equipo de ya estábamos trabajando un año como que sin nada. Destaco lo que dice Welmer, o sea, aquí estamos nosotros con nuestro rostro, nuestro conocimiento, con nuestro nombre y apellido. Nosotros no nos ocultamos. Nosotros no andamos ahí como anónimos, insultando, con redes falsas, restringiendo. No. Yo escribo como Omar Ricardo Barrios Osorio. Opino y hablo ante ustedes. Esta persona. Yo camino en la calle igual que ustedes. Voy a los centros comerciales, a los mercados, a los lugares turísticos, a las bibliotecas. Yo ando en mi vida normal. ¿Por qué? Porque todo lo que les opinamos, se los opinamos con fundamentos. Si les duele a ustedes alguna crítica por el conjunto de delitos y errores que han cometido los gobernantes que ustedes admiran, vayan a reclamarle a ellos. O sea, yo le digo a la gente, ¿por qué me venís a insultar a mí? Si el que está haciendo las empresas fantasmas en la casa de los chocobananos son los gobernantes, no soy yo el que lo está haciendo. Yo no fui el notario que firmó esas escrituras públicas, ni soy la empresa que está sacando millones de quetzales al Estado. Son otras personas. Razonen, los invitamos a que sus instintos primitivos sean dominados a través de un pensamiento crítico, de fundamentación. Y como siempre le decimos, participe, no tenga miedo, opine, aporte, con respeto. Eso es fundamental, que todos nos respetemos. Y seguimos contando con ustedes porque ustedes son la parte importante de Derecho al Derecho. Gracias a la producción, gracias a ETV News, gracias al CEDE y por supuesto en especial gracias a nuestro Señor, que es el principal, que nos ha protegido. Necesitamos que nos siga protegiendo con todas estas aventuras que nosotros asumimos en este compromiso de poder transmitir el conocimiento debidamente fundamentado para todos ustedes. No hay otra palabra, ojalá hubieran más palabras, pero la palabra más relevante que puede manifestar todo es gracias, gracias, gracias. Y nuestro compromiso para seguir informándoles adecuadamente en una segunda temporada que ya les estaremos anunciando cuánto va a empezar. Pero nunca olvide, lo más importante que les puede quedar del programa y que debe llevarlo usted siempre en su consigna, la cobardía está pasada de moda. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad.
Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com